O sea, aunque haya una reacción química, la esencia en sí de los átomos no va a cambiar. Y los compuestos se forman cuando átomos de diferentes elementos se combinan entre sí en una relación de números enteros sencillas, formando entidades definidas, que hoy las llamamos moléculas. O sea, digamos tenemos que el compuesto, uno de los compuestos más comunes, que es la sal, ese va a estar formado por un átomo de cloro y un átomo de cloro y uno de sodio. Entonces, al combinarse esos dos, forman la molécula de sal y su identidad, como se sabe, es bien sencilla. Solo se necesitan dos elementos. La base de la teoría de Dalton. Dalton basó su teoría en dos leyes, que es la ley de la conservación de la masa y la ley de la composición constante. La ley de la composición, disculpe, la ley de la conservación de la masa establece que en un sistema cerrado la materia no se crea ni se destruye. Eso significa que si tenemos una reacción química, la cantidad de elementos debe ser la misma en en los materiales de partida y en los productos. O sea, digamos, nosotros tenemos nuestro recipiente cerrado, digamos que es este vaso que les estoy mostrando ahorita en cámara, solo- y tapo mi mano para que representar lo que está cerrado. Entonces, si adentro del vaso ocurriera una reacción química, la masa del compuesto ya creado no va a ser distinta a la masa, bueno, no va a cambiar a su masa con respecto a los elementos que se utilizó para originar esta reacción. Diciendo que ocurrió un 100% de reacción, que quiere decir que todos los elementos que nosotros ocupamos para originar la reacción se convirtieron y formaron el nuevo producto. Ahí no va a haber ningún tipo de cambio en la masa. En cambio, si el sistema fuera así nomás abierto, puede ser de que en la propia reacción salieran gases expulsados del vaso. Entonces ahí ya la masa ya no se conserva. Y, pero no se va a alterar la masa. Y solo se va a desprender, bueno, no se va a escapar, mejor dicho, y, y ya no se cumpliría la ley de la conservación de la masa, porque tendría que ser primeramente en un sistema cerrado. El otro es la ley de la ley de la composición constante. Establece que un compuesto puro siempre tendrá la misma proporción de los elementos de los mismos elementos. Por ejemplo, la sal de mesa, cuya fórmula es NaCl o cloruro de sodio, mejormente conocida. Esta contiene la misma proporción de los elementos de sodio y cloro sin importar cuánta sal tiene o de dónde viene dicha sal. Si fuéramos a combinar un poco de sodio metálico con cloro gaseoso, podemos hacer más sal de mesa que tendría la misma composición. Aquí en esta imagen se puede ver un cubito, por decir, un cristal, mejor dicho, de la sal de cloruro de sodio. Como pueden ver, el átomo verde grande es el átomo de cloro y el chiquito es el átomo de sodio. Si se fijan, un átomo de cloro siempre va a estar pegado junto a un átomo de sodio, porque, como nos decía la ley de la composición constante, sí, de composición constante, de que la proporción de esos dos átomos va a ser la misma. Bueno, del nuevo compuesto va a ser la misma, va a estar a uno y uno. Se va a necesitar un átomo de cloro y un átomo de sodio para formar una molécula de la sal. Y también Dalton, además de esas dos leyes que creó la ley de las proporciones múltiples. Cuando los elementos se combinan en más de una proporción y aunque los resultados de estas combinaciones son compuestos diferentes, existe una relación entre esas proporciones. Eso quiere decir, por ejemplo, tenemos la molécula del agua, que la proporción de ellas es de 2 a 1. Se necesitan dos átomos de hidrógeno
con uno de oxígeno para crear la, la molécula de la molécula de agua. No puede ser otra proporción. No van a ser tres átomos de hidrógeno con uno de oxígeno para formar agua, o dos de hidrógeno y dos de oxígeno para formar el agua. Siempre va a ser 2-1, y así pueden ser con muchos más compuestos. Y a mediados del siglo XIX, unos años después de que Dalton enunciara su teoría, se desencadenó una serie de acontecimientos que fueron introduciendo modificaciones al modelo atómico inicial. ¿Alguna, alguna duda hasta el momento? ¿O alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿O todo bien? Y bien, Dada Ayala, ya pudiste resolver tu problema. O ya ves las diapositivas. Ah, vaya. Ok. Ah, pues prosigo. Como, como les decía, de que estos acontecimientos se fueron desencadenando. Pero antes les quería mostrar esto en esta pequeña imagen, que es el modelo de bueno, el modelo que Dalton veía como átomo, que es simplemente una una esfera como la bola de billar, que así se conoce, en el cual él plantea de que el átomo es una simple esferita, y ahí está concentrado todas sus cargas y, y todo lo demás. Y más años adelante hubieron otros científicos que tomaron esa teoría y la fueron mejorando, como vamos a ver ahorita. Uno sería el modelo atómico de Thomson, que fue hasta los últimos años del siglo XIX. eh, en, Más concretamente, en 1897, Thomson cambió dramáticamente la visión moderna del átomo con su descubrimiento del electrón. O sea, Dalton solo creía de que el átomo tenía cargas disculpe, positiva. Pero cuando Thomson descubrió el electrón, se vio de que el átomo ahora es cargado neutralmente. Y como podemos decir, este sencillo modelo explicaba el hecho de que la materia fuese eléctricamente neutra, pues en los átomos de Thomson la carga positiva era neutralizada por la carga negativa. Además, los electrones podían ser arrancados de la esfera si la energía en juego era suficientemente importante, como sucedía en los tubos de descarga. Thomson imaginó que los átomos se parecían a pedazos de pan con uvas o pasas, o una estructura en la cual los grupos de pequeños electrones cargados negativamente, las uvas pasas, por decirlo así, estaban dispersas dentro de una mancha de cargas positivas, que sería el pan. Y aquí nos dice de que Eugen Blumstein había descubierto en 1886 que los átomos tenían cargas positivas también, además de Dalton. Y como pueden ver en la imagen, este es el modelo del átomo de Thomson, que es la esfera, la gran esfera que está cargada positivamente, y luego tiene pequeñas esferitas que son los electrones, que esos los están cargados negativamente, y entonces él quiere decir de que el átomo está cargado de forma neutra, porque los electrones, eh, bueno, anulan la carga positiva, y entonces hace de que el átomo sea totalmente neutro. Ahora tenemos el modelo atómico de Rutherford. Para,
Para 1908, Ernest Rutherford, un antiguo estudiante de Thomson, probó que la teoría de pan con uvas pasas de Thomson era incorrecta. Rutherford ejecutó una serie de experimentos con partículas alfa radioactivas, a pesar de que en ese momento tampoco sabían que era una partícula alfa, o sea, solo sabían de que era muy pequeña, no sabían ninguna otra propiedad de ella. Rutherford lanzó pequeñas partículas alfa hacia objetos sólidos como láminas doradas, que eran láminas de oro. En el modelo de Rutherford, los electrones se movían. Bueno, cuando hizo el experimento, descubrió de que los electrones se movían alrededor del núcleo, como, como los planetas alrededor del Sol. Y estos electrones no caían en el núcleo, ya que la fuerza de atracción electrostática era contrarrestada por la tendencia del electrón a continuar moviéndose en línea recta, por decirlo de una forma. Ya que, ya que si tenemos la chibolita, el electrón va a comenzar a moverse casi agarrando una línea recta, pero se ve curveada también por la energía de atracción del, del, del núcleo del átomo. Entonces, más o menos así sería la forma en que se estaría moviendo un, un electrón. El electrón de átomo, como nos dice más adelante, el electrón del átomo de Rutherford modificaba su dirección lineal continuamente, ya que seguía una trayectoria circular. Por lo tanto, debía emitir radiación electromagnética y esa radiación causaba la disminución de energía del electrón, que en consecuencia debería describir una trayectoria en espiral hasta caer en el núcleo. Catherine está escribiendo un mensaje. Disculpe, ya se dan cuenta que estoy algo enfermo. Bueno, ¿alguna duda? ¿O bien? Ahorita veo que Catherine está escribiendo un mensaje. Ah, ok. Bueno, prosigue entonces. Luego tenemos el modelo atómico de James Chadwick. Él en 1932 descubrió un tercer tipo de partícula subatómica a la que llama neutrón, ya que los neutrones ayudan a reducir la repulsión entre protones y estabilizan el núcleo atómico. Los neutrones siempre residen en el núcleo de los átomos y son aproximadamente del mismo tamaño de los protones. Eso, o sea, lo que quiere decir es que si solo el núcleo solo fuera de protones, esos protones no podrían estar unidos, ya que al tener cargas del mismo tipo, estarían repeliendo, aunque mínima, sería bien poquita la distancia, pero se estarían repeliendo y sería más inestable el núcleo del átomo. Ya ya con los neutrones, aunque no estén cargados, ¿cómo se diría? No tuvieran carga, mejor dicho, este, estos ayudan a que a llenar más que todos los huecos, por decirlo así, del propio átomo, y para que no haya tanta repulsión entre ellos. Digo, los átomos son eléctricamente neutrales porque el número de cargas positivas es igual al número, no quiero decir, el número de protones que son los cargados positivamente es igual al número de electrones que son cargados negativamente. De esta manera se neutralizan. Si se consideran átomos más grandes, el número de protones aumenta y también aumenta el número de electrones en el estado neutral del átomo. Así que si tiene, no importa cuántos protones tenga o electrones, los átomos de por sí son electro, electro, tienen cargas neutras, por decirlo así. Y para los átomos son súper pequeños
y el átomo de hidrógeno es el más pequeño de todos. La mayoría del espacio ocupado por un átomo está en realidad en el vacío. ¿Por qué? Porque el electrón gira a una distancia muy alejada del núcleo y los átomos se diferencian por el número de protones, pero el número de neutrones puede variar otra característica del átomo, que es su peso, o su masa, mejor dicho. El total de su peso está determinado por el número de neutrones y protones. El electrón es 1800 veces más pequeño que el neutrón y del protón. O sea, esto quiere decir de que cuando nos den un peso de un átomo de un compuesto, el peso más que todo va a estar fijado solo por la suma de la masa de electrones y neutrones que están en el núcleo del átomo. No se toma la del electrón porque de por sí los neutrones y protones son tan chiquitos, el electrón todavía es 1800 veces más pequeño que los anteriores. Entonces ya esa masa ya se vuelve realmente insignificante para el átomo. Por eso no es tomado. Eso sí, la carga sí se toma, porque ambos tienen tanto protón como electrón tienen el mismo valor absoluto de la carga, solo que con distintos signos para que se puedan neutralizar. ¿Alguna pregunta? Ay, disculpen. Uy. Ay, disculpen. Bueno, ya que no preguntan, ya que no hay preguntas todavía, me las van a hacer al final. Sigo con el último modelo atómico de los más importantes que hay, que sería el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr se basa, toma de ejemplo primero el modelo atómico de Rutherford. Y este modelo establece que el electrón se desplaza en órbitas a una distancia fija alrededor del núcleo atómico, describiendo un movimiento circular uniforme. Las órbitas o niveles de energía, como él lo llamó en su momento, son de energía diferente. Cada vez que el electrón cambia de órbita, emite o absorbe energía en cantidades fijas llamadas cuanta. Esa es la cantidad de energía que se ocupa para mover un electrón de una capa a otra. Bohr explicó que el espectro de luz emitida o absorbida por el átomo de hidrógeno cuando un electrón se mueve de una órbita a otra hacia el núcleo se da una pérdida de energía y se emite luz, con longitud de onda y energías características. Un problema. Denis me pregunta qué es un cuanta. Y le puedo repetir la misma diapositiva. Eh, un cuanta es la cantidad de energía que se necesita para mover un electrón de un orbital, digamos, no importa el orbital, solo es la cantidad de energía que se necesita para mover un electrón de un orbital a otro, o sea, de un nivel de energía a otro, o sea, imagínense el átomo que tiene su núcleo y luego tiene, digamos así, pequeños anillos, casi como Saturno. En- Ajá, pero esos son unos anillos bien delgados y, digamos, como son unos anillos bien delgados, ahí andan dando vueltas los electrones. Digamos que tengamos el centro y dos anillos más. El primer anillo va a ser chiquito y el otro va a ser más grande. Entonces, si un electrón se quiere mover del anillo chiquito al grande, va a necesitar cierta cantidad de energía. Eso se hace con cálculos, pero es el nombre que le dio Bohr a esa cantidad de energía que se necesita para mover
ese electrón del anillo chiquito al anillo más grande es un cuanta. No sé si te quedó claro de la explicación. No, sería a la que, no la que se mueve el átomo, el átomo, sino que la energía que ocupa el electrón para moverse en el átomo, mejor dicho, de un anillo a otro. Y puede ser viceversa, también del anillo grande al chiquito. Ok, así. Y también el modelo de Bohr tiene unos cuantos principios básicos que algunos siguen siendo usados todavía. Las partículas con carga positiva se encuentran en un volumen muy pequeño comparado con el tamaño del átomo y contienen la mayor parte de la masa del átomo. Como les decía anteriormente, como las relaciones de entre, más que ahorita solo hablemos de la de protón y electrón, que la relación entre las masas el protón es 1800 veces más grande que el electrón, o viceversa. El electrón es 1800 veces más pequeño que el protón, y por lo tanto también va a ser con su masa. Mejor dicho, que es 1800 veces más pequeña. Y disculpen, no era masa, no tamaño. Y entonces como los protones están en el centro del átomo, están bien compactados ya con los neutrones. Perdón. Están bien compactadas. A diferencia del átomo como es. El núcleo es bien chiquito a comparación de todo el tamaño del átomo. El núcleo podría ser una pequeña chibolita que aquí se ve con mi mano a a todo el volumen del átomo, que es mi unión de las dos manos. El otro postulado es, bueno, los principios, quiero decir, los electrones con carga eléctrica negativa giran alrededor del átomo, giran alrededor del núcleo en órbitas circulares, es lo que les decía a Denis, de que eran los anillos, el tamaño de los anillos, ahí giran los electrones. Los electrones orbitan el núcleo en órbitas que tienen un tamaño y energía establecidas. Por lo tanto, no existe un estado intermedio entre las órbitas. Cabal, digamos lo que le decía a Denis, de que en, los electrones giraban entre esos dos anillos, giraban en esos dos anillos, mejor dicho, pero un electrón no puede estar entre los dos anillos, porque no existe una energía que sea capaz de mantener al electrón en medio de esas dos órbitas. Siempre va la única energía que puede hacer, que hay, es para detenerlo en una órbita establecida, quiero decir, en un anillo ya tamaño establecido. La energía de la órbita está relacionada con su tamaño. Él es el otro principio. La energía más baja se encuentra en la órbita más pequeña. Cuanto más lejos esté el nivel de energía del núcleo, mayor será la energía que tiene. Ajá, entonces, mientras más alejado del núcleo, el anillo ese va a tener una energía mayor, lo que nos quiere decir. Y mientras más cerca, va a tener una energía menor. Los niveles de energía tienen diferentes números de electrones. Cuanto menor sea el nivel de energía, menor será la cantidad de electrones que contenga. Por ejemplo, el nivel 1 de energía solo contiene dos electrones, o sea, el anillo chiquito del ejemplo que les daba
solo puede tener un máximo de 2 electrones, porque ese anillo es la máxima cantidad de energía que puede tener para retener esos electrones en que anden dando así vueltas descontroladamente. En cambio, un anillo más grande va a tener un mayor nivel de energía y va a poder albergar más electrones. Por ejemplo, aquí nos dice el nivel 2 de energía contiene hasta 8 electrones y así sucesivamente. Mientras más anillos o niveles de energía tengamos, estos van a tener mayor número de electrones. Y este tema de los niveles de energía se va a ver más adelante también con las configuraciones electrónicas de los elementos. Y así van a poder calcular cuántos electrones tiene, como se dice, tiene un elemento y cómo están distribuidos en el átomo. Y el último postulado es la energía se absorbe o se emite cuando un electrón se mueve de una órbita a otra. Ajá, lo que decía del cuanto más que todo, que en cuanto es la energía que se ocupa para mover un electrón de una órbita a otra, y también da un resultado de que esa la puede absorber o emitir. La absorbe cuando absorbe energía y la puede emitir como la luz cuando el electrón libera energía para moverse de nivel. Y aquí al final tenemos un pequeño cuadro comparativo con algunos de los modelos de- con algunos de los modelos atómicos importantes. Más que todo serían estos cuatro, son los más famosos, que es el de Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. El de James Chadwick no es no es tan famoso, aunque sí contribuyó mucho porque ayudó, porque él descubrió que estaba el electrón estaba el electrón, disculpen, el neutrón estaba presente en el núcleo y este ayudaba a estabilizar más el átomo. Aquí podemos hacer una pequeña comparación de cada uno de cada uno de estos modelos disculpe, de cada uno de estos modelos atómicos que se han presentado. Se los voy a leer ahorita. El de Danton, el postulado más que todo era: los átomos en un elemento son idénticos. La materia no se crea ni se destruye. Los átomos son diferentes cuando se está hablando de distintos elementos. Las diferencias es que antes no había una teoría clara al respecto. Pero regresa el término el átomo, además de que cambia la teoría más fuerte en estos tiempos de todo lo que estaba constituido por los cuatro elementos. O sea, este habla más que todo de que el modelo atómico de Dalton fundó las bases para los siguientes modelos atómicos, porque antes solo estaba un concepto más que todo, como dije al principio, en la antigua filosófico en la antigua Grecia, que fue dicho por Demócrito. Luego tenemos el resumen del modelo de átomo de Thomson, que sus postulados son: los elementos estaban en reposo dentro del átomo, o sea, eran ¿cómo se dice? Los electrones estaban ahí en la gran esfera, solo recostados, que eran las pasas en el pan. El átomo es eléctricamente neutro. El otro postulado es: para que el átomo sea neutro, el núcleo debe ser positivo. Y hay una diferencia. A diferencia del modelo de Dalton, este modelo habla sobre las cargas negativas llamadas electrones, que se encuentran sobre el núcleo positivo. El otro es un resumen del modelo de Rutherford, que sus postulados serían: la mayor parte del átomo es vacío. El átomo está constituido por
por una zona central a la que se le llama núcleo, en la que se encuentra concentrada toda la carga positiva. Los electrones se mueven en torno al núcleo, como decía él, de forma lineal y que cambiaban su trayectoria por la fuerza de atracción del núcleo. Y eso es lo que los ayudaba a ese movimiento circular. Y sus diferencias son los electrones no están pegados al núcleo, los electrones no están pegados al núcleo. Entre los electrones y el núcleo hay un vacío. Además, los electrones giran alrededor, no como el de Rutherford, que los electrones solo descansaban en el núcleo del átomo, que era cargado positivamente. Y la otra comparativa es el modelo de Bohr. Clasifica y habla de los niveles de energía, o sea, era lo que te decía lo que decía de las dos órbitas que tenía cada átomo. Y que los electrones se mueven en niveles de energía estacionarios. Y el último postulado sería: no todos los niveles de energía son permitidos dependiendo de la cantidad de energía que tenga. Y la diferencia está de que explica por qué los electrones no son atraídos al núcleo, clasifica niveles energéticos y explica el movimiento de los electrones. Eso sería más que todo un pequeño resumen de todas las teorías que hay hasta el momento. Ahora, estos serían todos los postulados de la teoría atómica, así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, las pueden hacer ahorita. Porque me acuerdo que Catherine iba a hacer una al final. La duda de Catherine. Mi duda era de que si el átomo está compuesto por electrones, protones y neutrones. Exacto. Las tres partículas que al final podemos decir que está compuesta, las tres partículas subatómicas, porque que podemos decir que está compuesta del átomo, son electrones, protones y neutrones. Porque al principio se creía de que solo era una pequeña bolita y así ha ido avanzando el postulado. Entonces sí, ese descubrimiento de esos electrones, protones y neutrones ayudan a entender mejor lo que es el átomo. Así que sí, solo por esas tres partículas, más que todo, está compuesto un átomo. ¿Alguna otra duda? Ok, Catherine ya no tiene duda. ¿Alguien más tiene duda? ¿Tenéis ninguna? ¿Y Darai y Jonathan tienen alguna duda? ¿O todo bien? Aquí, aquí sin pena a preguntar. Y si ya no hay dudas, yo les quise hacer una pequeña pregunta, para ver más que todo si entendieron. Eh, Más que todo del principio sería, como se habló de una ley que se llama la ley de la conservación de la masa. Esa ley se puede, ¿cómo sería? Se puede aplicar cuando tengo una reacción química y mi sistema es abierto. Bueno, mi pregunta sería, ¿se puede aplicar
la ley de la conservación de la masa que postuló Dalton cuando se tiene una reacción química y el sistema es abierto. Ustedes no tengan ninguna pena al responder. Ahí yo se las puedo aclarar. ¿Por qué crees que, bueno, Catherine, ¿por qué crees que no se podría? Solo hay un pequeño detalle y ya se podría aplicar la ley de la conservación de la masa que postuló Dalton. Sin, sin pena responder. Igual la podés responder por micrófono si no querés escribir. Yo sé, bueno, Catherine, tu respuesta sí está bien, pero quisiera saber solo el por qué. Porque, ajá, no se puede aplicar esa ley de la conservación de la masa. Ujú, exacto. Más que todo que, ajá, la materia no se crea ni se destruye. Y para que se pueda aplicar la ley de la conservación de la masa que postuló Dalton, cuando hay una reacción química, el sistema tiene que ser cerrado. Porque de lo contrario, si es abierto, digamos la reacción desprende gases, la masa que va a quedar, la masa que quedaría en el recipiente va a ser menor a la masa de los componentes que se utilizaron para crearlas. Así que ese es el pequeño cuidado que se tiene que tener con esta ley de la conservación de la masa, que siempre va a ser en un sistema cerrado. En un abierto ya no se puede establecer como tal porque va a estar puede ser de que ocurra una liberación de gases y eso más que todo ayude, bueno, no ayude, sino que haga que la masa final sea menor a la masa inicial. ¿Alguna otra duda o ya todo quedó claro? Todo claro. Ok. Pues si no hay más duda, pues aquí termina mi presentación. Espero que he entendido todo y ahí las disculpas que mucho estuve tosiendo. Muchas gracias a todos.
Pues aquí termina ya mi presentación, Tobías.